Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues aquí estamos de nuevo, esperando que todos se encuentren muy bien. Y pues seguimos hoy, ya 8 de septiembre, con lo que es clase de geografía. Y vamos a seguir también con matemática, la guía de su libro. En este caso vamos a comenzar a seguir en la página 44. ¿Sí? Voy a empezar por compartirles el libro digital en pantalla. Ok, estamos ya en la página 44. Y pues ya partiendo de lo que hemos visto en los temas anteriores, en clases anteriores, hablando principalmente de lo que es el espacio geográfico, los componentes que lo conforman como tal, las características que tiene, ¿sí? Los conceptos, las habilidades para estudiarlos. Ahora vamos a ver un recurso que nos sirve mucho para no solo conocer más el espacio geográfico, sino representarlo, ¿sí? Visualizarlo en un recurso, en un insumo. ¿Ok? Y para ello vamos a meternos de lleno a lo que son las representaciones cartográficas. ¿Sí? ¿Qué son las representaciones cartográficas? Son recursos, son insumos que nos ayudan mucho en la ubicación, primero en describir incluso lugares y además ubicarlos. ¿Dónde? Sobre un mapa, sobre un plano o incluso sobre un croquis. ¿Sí? Ya desde la antigüedad, los seres humanos hemos tenido la necesidad de representar las características de los lugares donde viven. Háblese del espacio geográfico, ¿sí? De las características de cómo se desplazan y además de ubicar dónde realizan sus actividades. Se habla de que las primeras civilizaciones plasmaron en tablillas de barro los caminos y lugares conocidos. Más tarde elaboraron rústicos mapas que sirvieron para gobernar y dominar otros territorios. ¿Sí? Ahí plasmaban sus límites hasta donde ellos decían que era suyo, que pertenecía a ellos. En nuestra actualidad, chicos, los croquis, los planos y mapas sirven para obtener información de los lugares, regiones, paisajes y territorios del mundo. ¿Sí recuerdan esos conceptos en el espacio geográfico? Ah, pues miren, para eso y más nos sirven las representaciones cartográficas. ¿Sí? Nos habla de que en algún momento ustedes incluso han tenido que representar en algún papel el camino que tienen que hacer para llegar a su casa, a la casa de un amigo, a la escuela misma, o otro sitio que les interese a ustedes conocer, ¿sí? O que ya ubiquen, pero que quieren plasmarlo, ¿sí? Por medio de una representación cartográfica, ¿sí? Pues miren, esa representación tan sencilla de un lugar, de extensiones relativamente pequeñas, elaborada a mano, sin muchos detalles, sin escala, ahorita les hablo a qué se refiere, sin coordenadas para ubicar sitios, sin símbolos especiales, o sea, todo lo más sencillo que podemos hacer un dibujo para ubicar algún sitio, a eso le llamamos croquis. Y bueno, chicos, para aprovechar, voy a también a compartirles una presentación que me encontré como parte de apoyo bibliográfico incluso de la UNAM. ¿Sí? Aquí está. Vamos a conocer las diferencias básicas entre un mapa, un plano y un croquis. En general, las representaciones cartográficas y principalmente los mapas son el resultado de las necesidades del hombre de registrar y comunicar lo que ocurre en el espacio geográfico. ¿Se dan cuenta? La importancia de conocer el espacio geográfico. Ahora vamos a ver la importancia de representarlo. Ok, chicos. Las representaciones gráficas del entorno. Aquí también la información que nos brinda de apoyo a la UNAM nos habla de lo mismo, de que desde la antigüedad las sociedades han sentido la necesidad de representar el espacio donde viven. Por ello dibujaron los caminos hacia las ciudades más cercanas y los aspectos más importantes que encontraban en su camino. Por ejemplo, ríos, cultivos, montañas, etc. Muchos componentes, ¿se dan cuenta? Cualquier elemento que formara parte del paisaje.
Hay varias maneras de representar el entorno. Las más comunes, como ya les he comentado, son el mapa, el plano y el croquis. ¿Sí? Ok, vamos a empezar por la opción o la representación más sencilla o más simple, que es con la que empecé a hablar directamente incluso en el libro. La opción más simple es un croquis, el cual nos permite, o mejor dicho, ¿qué permite? ¿Sí? Un croquis es una representación de áreas pequeñas, acuérdense, sencillas, sin referencia a las coordenadas geográficas, sin escala ni proyección cartográfica. ¿Sí? Además, que permite incluir con figuras o letreros los elementos básicos del lugar: avenidas, calles, parques, centros comerciales, iglesias, mercados, etcétera. Y además nos permite dar una orientación elemental para poder describir un lugar, ¿sí? Orientación elemental, ¿sí? ¿Qué nos dice en su libro? Un croquis es una representación sencilla de un lugar de extensiones relativamente igual, nos dice que pequeña, elaborada a mano, sin detalles, sin escala, sin coordenadas, sin símbolos especiales y de fácil interpretación, ¿sí? O sea, de entenderlo fácilmente. Cuando hablamos de escalas, chicos, ¿a qué nos referimos? Rápido les comento. La escala se refiere a la medida real que conocemos, un ejemplo de las calles, de lo que dibujamos en un croquis. Un ejemplo, la distancia entre una calle y otra, en general me refiero a la distancia de una cuadra, pueden ser 100 metros, ¿sí? Pero esos 100 metros reales del lugar donde vivimos no los podemos dibujar como tal en el croquis, ¿verdad? En el croquis creamos distancias falsas, digamos, ¿sí? Nada más interpretamos esas distancias reales acá, las dibujamos de manera pequeña, solamente para poder ubicarnos en un sitio. No ocupamos conocer o representar la distancia real allá del lugar donde viven, lo que van a dibujar en el mismo dibujo, ¿sí? No es necesario representarla de manera adecuada o correcta, no importa la escala ni las medidas, solamente ubicarnos nada más, ¿sí? Ok, pues básicamente eso se refiere un croquis, ¿sí? Aquí en pantalla les muestro este ejemplo, ¿sí? Al parecer esto es de la Ciudad de México. Tenemos la avenida Hidalgo, tenemos la avenida Central y ubicamos aquí el Zócalo, un Zócalo, y tenemos más calles aquí como se ejemplifica. Voy a regresar al libro para ver el otro ejemplo. Aquí tenemos en la figura 1.22, perdón, otro ejemplo de representación cartográfica que corresponde a un croquis, ¿sí? Aquí también tenemos, es un dibujo, ahí se dan cuenta que es hecho a mano, vean. No está bien rectificado, no son líneas realmente rectas, como tal, no es un dibujo sencillo hecho a mano, nada más para ubicarnos. ¿Dónde está un hospital? ¿Dónde está una estación del metro? ¿Dónde está X cosa? ¿Sí? ¿Sí, fíjense? Podemos o no usar estos tipos de símbolos, como aquellos que nos indican los puntos cardinales, ¿sí? Ya con que nos ubiquemos rápidamente, las formas, es sencillo. No tiene muchas cosas, muchos detalles, ¿sí? No tiene escala, le digo, ¿sí? No nos dice aquí una escala. O sea, ¿a qué se refiere la escala? Les repito. Un ejemplo, que la medida que tuviera de aquí a aquí fuera, diríamos, equivalente a la medida real, ¿sí? Acá en el sitio. Más adelante vamos a ver el tema como tal de escalas. Pero bueno, eso vendría a ser un croquis, ¿okay? Regresamos a la presentación. Ahora vamos a continuar con lo que son los planos. Los planos requieren de una mayor elaboración, ¿sí? Y de más cuidado, a diferencia de los croquis. Los planos se refieren a que es una representación de un espacio geográfico pequeño, incluyendo casas y edificios mismos. Además de que también nos permiten conocer la orientación del sitio. Generalmente siempre nos ubican hacia el norte e incluyen el nombre del autor, de quien hizo el plano. Además de que también nos permiten calcular áreas, localizar y definir límites de propiedad o describir algún proyecto de construcción. ¿Por qué nos permite simplemente calcular áreas? ¿Sí? Porque ya tiene escala, ¿sí? Escala. Si se fijan aquí en la imagen dice escala 1 a 200. ¿Sí? 1 a 200. O sea, hace que 1 centímetro equivale a 2 metros. ¿Sí? Aquí, si lo medimos con la regla, debería, si 1 centímetro equivale a 2 metros, de aquí
aquí debería medir 1 centímetro en el plano. En la realidad son 2 metros. Esta equivalencia, aquí nos dice la escala, esto es la escala, ¿sí? Como las medidas reales no las podemos traer al plano, ponemos una escala. ¿Y qué decimos? Que 1 centímetro en el plano sea igual a tantos metros, ¿sí? Para poder saber cuánto realmente mide en la realidad. Según lo vemos en el plano y cuánto realmente mide en la realidad. Este es un ejemplo de un plano, ¿sí? Repito, la representación de el plano es la representación de un espacio geográfico pequeño, incluyendo incluso casas o edificios, o terrenos o parcelas. Imagino que han estado tocado ver algún plano de algún terreno, ¿sí? Con las medidas rectangulares. Es un terreno de 100 metros por 5 de ancho, ¿sí? Viene el símbolo oeste de los puntos cardinales, de norte a sur siempre, y la escala. Total, y el nombre del autor, de quien hizo el plano. Voy a mostrarles también otro ejemplo, una imagen. Era por aquí mismo. Voy a buscarlo. Miren, aquí tenemos otro ejemplo de un plano. Este es de un plano de una casa, ¿sí? Lo estamos viendo, se fijan, desde la parte alta, de la parte de arriba, así como visualizamos en un plano. Dividen muy bien lo que es el dormitorio 1, el dormitorio 2, la cocina, otro dormitorio más, lo que es aquí el comedor, la sala de estar y la cochera. Y se fijan, tienen estas medidas, 2.50 metros. Nos dice que en la realidad mide aquí, mide en la realidad 2.5 metros. Pero si aquí medimos con una regla, nos va a dar centímetros. Eso es una escala. Este es un ejemplo de otro plano, del interior de una casa, pero puede ser un terreno como tal, ¿sí? Y aquí todo eso puede ser un terreno que mide tanto de lados y tanto de superficie, ¿sí? Es como lo podemos obtener el área. Ok. Seguimos, chicos. Después del plano, otro dato interesante, chicos, los planos usualmente se trazan a partir de un levantamiento topográfico. No sé si les ha tocado ver a ustedes, tanto en el campo, en las parcelas, en los terrenos, como incluso en las carreteras, que andan los ingenieros con un aparato en un tripié y están viendo, ¿sí? A través del aparato, hacia otra persona que trae como una regleta, ¿sí? Ese proceso que están haciendo ellos es un levantamiento topográfico. Están viendo las diferencias de nivel del terreno para saber cómo está. Así que realmente no es plano, hay que conocer cómo está, ¿sí? Unas partes más altas, otras partes más bajas. Tienen que conocer la topografía del terreno, ¿sí? Entonces, un plano se traza a partir, usualmente, de un levantamiento topográfico. Después de que se hace el levantamiento topográfico con esos aparatos, se va a oficina y se trabaja y se realiza un plano como tal para representar lo que se levantó en campo, ¿sí? Ok. Finalmente, como representación cartográfica tenemos a lo que es un mapa, ¿sí? Y un mapa geográfico es una representación reducida y generalizada, chicos, de la superficie terrestre sobre un plano, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de espacios más amplios, entonces grandes, ¿sí? Es la representación generalizada de la superficie terrestre sobre un plano, ya sea una parte de la superficie terrestre o incluso toda la superficie terrestre, ¿sí? En su elaboración se considera, eso es importante, chicos, la curvatura de nuestro planeta. En ellos, en estos planos, se muestran diferentes fenómenos naturales y socioeconómicos. ¿Ok? Los mapas, lo vamos a repetir de nuevo, lo que dicen de manera general es el resultado de las necesidades del hombre de registrar y comunicar lo que ocurre en un espacio geográfico. ¿Sí? Las principales propiedades de los mapas geográficos, según nos dice incluso la UNAM, es que están a escala. Es decir, hay que reducir miles o millones de veces las dimensiones de la Tierra, ya que no es posible representarla en su verdadero tamaño. No, sería un mapa inmenso donde podríamos representar todo el planeta, lógico, no lo hay. Por eso dicen la escala es que se tiene que reducir a miles o millones de veces el tamaño de la Tierra para representarlo en un plano de un mapa como tal. ¿Sí? El verdadero tamaño que tiene. Otra propiedad de los mapas es que se construyen a partir de un tipo de proyección cartográfica.
existen varias proyecciones cartográficas, por lo que se elige la más conveniente para hacerlo, dependiendo de lo que se quiera mostrar. ¿A qué se refiere proyección cartográfica, chicos? ¿Se acuerdan cuando les comenté que es importante en un mapa considerar la curvatura de nuestro planeta? Ok. Por la curvatura de nuestro planeta, recuerden cómo es redondo nuestro planeta y no es completamente una pelota como tal, no tiene esta perfección, está achatado en parte. El punto es que tenemos que desdoblar el planeta para representarlo en un mapa. Pero voy a aprovechar aquí el pizarrón. Se me olvidaba que no teníamos una vista. Digamos que este es el mundo. Un poquito inclinado su eje. Ok, aquí tenemos el mundo. Pues se vea, lo puedan distinguir fácilmente. Fíjense la forma del mundo y cómo es como tal. Es redondo. Pero resulta que queremos verlo en un mapa. ¿Sí? En un plano tal, forma plana. El mundo lo tenemos que, digamos, que desdoblar para verlo aquí. ¿Sí? Voy a ponerles, por ejemplo, el mapa mundi. Bueno, aquí tenemos al país. Pero voy a ponerles mejor un mapa mundi. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Hay que cambiarlo. Hay que aprovechar el internet, chicos. Pero está un poco lento. ¿Sí? Miren, un ejemplo muy claro es este. ¿Sí? Este es un mapa mundi. Está más grande. Ok, miren, aquí lo tenemos. ¿Se fijan cómo está así circular? Lo desdoblamos, más o menos, pero fíjense la forma que tiene. ¿Sí? El globo terráqueo de la Tierra, para mostrarlo aquí, prácticamente nos quedaría así con esta forma. ¿Sí? No es completamente plano y completamente lo podemos extender en esta figura. Queda así. Es como queda nuestra Tierra extendida ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que se extiende la Tierra y luego se acorta en los polos. ¿Sí? Por eso es que no queda como un plano completo. ¿Sí? Y por estas características se hacen adecuaciones, chicos, en las mediciones, y es por ello que existen las proyecciones cartográficas para poder hacer mediciones más reales de la Tierra, de un mapa, por estas cuestiones, estas características, ¿sí? De que la Tierra no la podemos desdoblar y es un rectángulo completo, ¿no? Queda así como tenemos aquí. Y para poder, les repito, tener mediciones más adecuadas y más reales, se hacen diferentes sistemas de mediciones y las diferentes adecuaciones en mediciones quieren decir las diferentes proyecciones cartográficas como podemos representar la Tierra. Por eso se habla de eso, de proyección cartográfica. Pero bueno, otra propiedad de los mapas geográficos, chicos, es que consideran objetivo, contenido y posibles usuarios del mapa en su elaboración. Ahorita voy a qué se refiere con esto. Existen mapas temáticos. ¿Qué son los mapas temáticos? Referente a objetivos, contenido y posibles usuarios del mapa, es que los mapas temáticos se refieren a que pueden existir mapas del clima, mapas de tipos de suelos, mapas de tipos de vegetación, ¿sí? Cada uno de esos mapas es un mapa temático porque se refiere a un tema en específico. Otra vez al suelo, al clima, a la vegetación, un mapa hidrológico, al tema agua, ¿sí? A eso se refiere con esta parte, son mapas temáticos. ¿Sí?
Y otra propiedad de los mapas geográficos son que contienen aspectos generales más importantes, ya que no todos los elementos naturales o humanos pueden representarse como ocurren en la realidad. Se hacen en forma esquemática, por medio de signos o símbolos. Es muy frecuente que algunos de esos elementos se generalicen o incluso que no lleguen a estar representados en el mapa. ¿A qué nos referimos con esto, chicos? A que en un mapa, un ejemplo, toda la realidad no la podemos representar aquí. Entonces a veces ponemos, un ejemplo, puntos en un mapa. Luego colocamos líneas, ¿sí? Luego colocamos polígonos, ¿sí? Son esquemas. Un mapa tiene leyenda o simbología. ¿A qué se refiere? A que como de repente si vemos estas figuras en el mapa no sabemos qué es, tenemos una leyenda que nos dice. Los puntos significan centros de población o un pueblo o una comunidad, así, centros de población, pueblo. Las líneas nos pueden representar o carreteras o líneas. Un ejemplo de CFE, ¿sí? De la Comisión Federal de Electricidad. Las líneas pueden ser o carreteras o líneas FE, lo que decide el mapa representarlos y representarlo aquí. Un ejemplo de este polígono puede ser una presa o una laguna. Lo que el mapa nos diga que es aquí, es como lo vamos a poder representar aquí. ¿Sí? A esto se refiere con que muchas de las cosas que se representan en un mapa se hacen en forma esquemática por medio de signos o símbolos. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Ok? Regresamos rápidamente a nuestro libro también. Recuerden, partiendo de la 44, ya vimos lo que es un croquis. Luego nuestro libro también, así como les hablé de lo que nos dice la información de UNAM, nos habla también de que, un ejemplo, la información, lo que les hablé de los mapas temáticos, la información de los mapas puede ser muy general o muy especializada. Por ejemplo, existen mapas generales del mundo, de continentes o de países, donde se muestran varios temas en general, topografía, o sea, la elevación del terreno, carreteras, poblados, vegetación, ríos, de todo tipo. Y existen lo que ahorita ya vimos, mapas temáticos, que muestran un tema específico. Les repito, por ejemplo, un mapa de climas, un mapa de suelos, un mapa de vegetación, un mapa de hidrológico de ríos, cuerpos de agua, bla, bla, bla. ¿Sí? Aunque más ejemplos se pueden representar en un mapa con cierto tipo de problemas ambientales. Esos son los mapas temáticos. Ok, chicos. Ahorita rápido brincamos las actividades, ya se las repito al final, para ver cuáles van a ser las del día. Aquí los planos, igual lo que ya habíamos leído, son representaciones más exactas y detalladas de un lugar y cuentan con elementos que permiten orientar a los usuarios como una rosa de los vientos. ¿Cuál es la rosa de los vientos? En este caso, aquí está, a ver si alcanzan a ver. Y si no, pues las dejo aquí. La rosa de los vientos. Casi siempre nos va a indicar el norte. Algunas nada más aparecen así en algunos planos o mapas, y otras incluso nos aparecen completas. Norte, sur, este y oeste. ¿Sí? ¿Ok? Eso es una rosa de los vientos. Me muestran los puntos cardinales. Y son características también de un plano. ¿Sí? También tienen escalas, ya les comenté, para señalar la proporción entre las distancias del plano y las distancias reales. ¿Sí? Simbologías, como las que les puse hace un momento, para conocer el significado de los símbolos que se utilizan dentro del plano. Y coordenadas alfanuméricas, para conocer el significado de los símbolos, y alfanuméricas y coordenadas alfanuméricas como sistemas de referencia. Por ejemplo,
un plano, aquí hay calles, aquí hay locales y casas, aquí hay otra calle, un hospital, digamos, o iglesia, no sé, y otros locales, pero bueno, aquí hay calles locales, ¿sí? ¿A qué se refieren con coordenadas alfanuméricas? Para poder ubicar un punto aquí, un ejemplo, digo, este punto, ¿en qué coordenadas se encuentra? En este sistema, este plano, podemos tener aquí un lado, letra A, letra B, letra C, letra D. Y acá, ¿qué vamos a tener? Aquí, abajo, vamos a tener un ejemplo. 1, 2, 3. Escribiendo la letra. 4. ¿Sí? Ok. Si yo aquí les digo, a ver chicos, ubíquenme este punto. ¿Sí? ¿En qué coordenadas está? En coordenada 1, C. Ah, ese punto está en coordenada 1C. ¿Sí? Si les digo, digamos que este es digamos que una iglesia, ¿sí? Por el símbolo. Yo les digo, a ver, la iglesia, chicos, ¿en qué coordenadas se ubica? ¿Qué coordenadas alfanuméricas del plano? Se ubica en las coordenadas, digamos, la 3 y estamos en la C. Nada más poner una sola letra y un solo número. Entonces, el símbolo de la iglesia está en la coordenada 3, C. ¿Se fijan? Eso se refieren a alfanuméricas porque pues, utilizan sistema numérico y letras también. Ok. De manera general, los detalles del espacio que se representan en el plano se vinculan con plazas, museos, cines, calles, edificios, casas, terrenos, escuelas y empresas. ¿Se fijan? Estas magnitudes para ubicar un lugar en alguna zona local, en una ciudad, en un pueblo, hasta delimitar y representar, recuérdense, casas como tal y terrenos. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, también aquí el libro nos habla de que los mapas son representaciones, nada más repitiendo y recapitulando, chicos, lo que vimos, es de que los mapas son representaciones de una parte o de toda la superficie terrestre. Aquí están las principales diferencias de los mapas o los planos y croquis. Los mapas ya hablamos de extensiones más grandes y básicamente repetimos otra vez, son representaciones de una parte o toda la superficie terrestre. ¿Sí? Y los mapas son las herramientas más usadas para estudiar el espacio geográfico por la extensión que tiene y contienen elementos que permiten realizar una correcta interpretación de ellos mismos, como la escala, el título, simbología o leyenda, orientación y coordenadas geográficas. Recuerden, chicos, todo esto. ¿Sí? Aquí tenemos un mapa temático, el cual nos muestra los problemas ambientales en el mundo. ¿Sí? Aquí está. Y esperamos hasta que cambie página. Perdón, ¿no quiere cambiar? Ah, ya cambió. Muy bien. Ya con esta información, que viene más información, pero bueno, actividad. Finalmente, vamos a hablar de otros términos y conceptos muy importantes para entender y sobre todo que nos van a ayudar a estudiar el espacio geográfico también, ¿sí? Y son círculos y puntos de la Tierra. ¿Y de qué hablamos? Lo que son los paralelos, meridianos y polos, ¿sí? Ok. No sé si recuerdan ustedes en clases, algunas clases de primaria, de algunas líneas, famosas líneas imaginarias que dividían la Tierra, ¿sí? De manera vertical y de manera horizontal. ¿Sí?
¿Sí? ¿Sí? Luego unas. ¿Ok? Líneas imaginarias. Muy bien. Esta red de líneas imaginarias de la Tierra nos sirve para referenciar en forma exacta la ubicación de lugares, paisajes, regiones y territorios del mundo y de cada país. Nos ayudan a eso. Los círculos horizontales se trazan alrededor del planeta. Aquí están horizontales. De ellos, el ecuador, este de aquí, las medias, digamos, ¿sí? Es el círculo máximo que divide la Tierra. Máximo, ¿por qué? Porque está en la parte más ancha de la Tierra, ¿sí? Y divide la Tierra en dos partes iguales. ¿Cuál es? El ecuador, ¿sí? ¿Y en qué partes iguales divide el ecuador a la Tierra? En el hemisferio norte o boreal y el hemisferio sur o austral. Y sirve como referencia para determinar la latitud de cualquier lugar. ¿A qué nos referimos con la latitud? La latitud es ir de lo que es el ecuador, la línea a la mitad de la Tierra, es ir hacia arriba o hacia abajo. Cuando nos referimos a este movimiento, hablamos de latitud. Latitud norte, latitud sur. ¿Sí? Partiendo, recuerden, de lo que es el ecuador. Con esto, teniendo esta línea, podemos hablar de latitud norte y latitud sur. ¿Sí? Que por eso dicen que el ecuador sirve como referencia para determinar la latitud de cualquier lugar. ¿Sí? Ok. Los paralelos, como su nombre lo indica, son círculos más pequeños que se trazan paralelos al ecuador y que se alejan de él hasta llegar a los puntos. ¿A qué se refieren? A todo el resto de líneas horizontales partiendo del ecuador. El ecuador mismo es un paralelo, ¿sí? Que divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur, boreal, austral. ¿Sí? Y todas estas líneas se llaman paralelos. ¿Sí? Espero si alcanzan a ver, parece que sí. Las líneas horizontales en la Tierra son los paralelos. Entonces, ¿cómo se les llama a estas líneas verticales en la Tierra? ¿Sí? Ok. Antes, un dato interesante que nos da el libro, chicos, es que los paralelos más importantes son el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico, que se localizan al norte del Ecuador. ¿Sí? Del Ecuador, al norte se localiza el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico. Sí, ese que ya está en la parte extrema del norte. Recordemos, se localizan al norte del Ecuador, ¿sí? Latitud hacia latitud norte. Y el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico que se ubican al contrario, hacia el sur. Partiendo del Ecuador, la siguiente línea importante es el Trópico de Capricornio. Y la siguiente línea más importante hacia el sur es el Círculo Polar Antártico. ¿Sí? Se encuentra ya cerca de la Antártida, el Polo Sur. Ok. Ahora, a diferencia de estos que son los paralelos, los semicírculos verticales, ¿sí? Son llamados meridianos. Y estos se trazan de un punto extremo a otro de la Tierra. ¿Sí? Es decir, desde el polo norte y el polo sur, ¿sí? Dependiendo de la dirección que quieran, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Así es como se trazan los meridianos. Y completan un círculo con su meridiano, ¿sí? Opuesto o antimeridiano. ¿Sí? De esta cara de la Tierra que vemos, el círculo da la vuelta completa al antimeridiano. Lo que vemos aquí, al de atrás. El meridiano de Greenwich, o meridiano cero, digamos que es este, divide la Tierra en los hemisferios este, o oriental, y oeste, o occidental. ¿Sí? Que va otra vez. La línea a la mitad de la Tierra, de manera horizontal, es el ecuador, paralelo. Y divide a la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. ¿Sí? O hemisferio boreal, hemisferio austral. Y así divide el paralelo, el ecuador. El meridiano de Greenwich, ¿sí? Divide a la Tierra
en hemisferio este u oriente y hemisferio oeste u occidental. ¿Sí, chicos? Los meridianos sirven para determinar la longitud de cualquier lugar y son la base para calcular las horas de todas las naciones del mundo mediante el sistema de usos horarios. ¿A qué se refiere? Mediante estas líneas nos ayudamos a calcular los diferentes horarios en el mundo, ¿sí? No es la misma hora en estos momentos aquí en México que en Japón, ¿sí? Y eso lo ayudamos a determinar por medio de los meridianos. Okay. Otro punto que mencionaba aquí muy importante es que los meridianos nos sirven para determinar la longitud de cualquier lugar. Okay. A diferencia de los paralelos, que nos ayudan a determinar la latitud hacia el norte o hacia el sur, los meridianos nos ayudan a determinar la longitud. ¿Sí? La longitud este o la longitud oeste, partiendo del meridiano cero o meridiano de Greenwich. Esta es longitud. Y esto hacia arriba o hacia abajo es latitud. ¿Sí? A eso nos ayudan mucho estas líneas imaginarias, chicos. ¿Ok? Igual aquí tienen en su pantalla imágenes que les van a ayudar a entender cada uno. Los paralelos y los meridianos. ¿Sí? ¿Cuál es el paralelo más importante? ¿Cuál es el meridiano más importante? El paralelo más importante es el ecuador. Repetimos, divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. El meridiano más importante es el meridiano de Greenwich o meridiano cero, que divide la Tierra en hemisferio este y hemisferio oeste, oriente o occidental. ¿Sí? Ok, chicos, creo que ya también les di pues mucha información ahorita, desde lo que son las representaciones cartográficas, croquis, planos, mapas, hasta los círculos y puntos de la Tierra, que son las líneas imaginarias, como lo son paralelos, meridianos e incluso los polos. Los polos ya los ubico muy bien en el segmento. Pues sería todo por el día de hoy. Sin embargo, sí les voy a describir cuáles son las actividades del día. Vamos a esperar, aquí en esta parte se tarda un poquito. Okay. Déjame describir las actividades del día. En su libro de geografía se van a colocar en la página hoy, porque ya las tengo aquí descritas. Ok. Van a ir a la página 46 de su libro. ¿Sí? Aquí es. Van a completar la actividad de la página 46 y también van a completar la actividad de la página 48. ¿Sí? Estas son las dos actividades del día. Página 46 y página 48. Son las actividades del día, chicos, de geografía. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy. Quedamos pendientes, recuerden, sigo en plataforma, de repente, fin de semana que se atravesó, estuve fuera de aquí de Tala, algún lugar difícil, recepción de internet de señal, por eso no los pude atender al momento, pero ya revisé, ya desde el día de ayer, incluso estuve contestando, y pues seguimos al pendiente, chicos, en plataforma y con las asesorías también. Pues bueno, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. ¿Sale? Adiós.